Hola, hola, hola a todos mis queridos y curiosos espectadores. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito de chismes, noticias y sobre todo mucho misterio. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza como si nos tiráramos de un trampolín, en un tema que ha estado rondando por las redes sociales, por las revistas del corazón, y algunas no tan del corazón y por supuesto, en nuestras cabecitas. La famosa villa de Can Yaman. ¿Quién es el verdadero dueño de esa impresionante propiedad? ¿De dónde salió? ¿Y qué secretos esconde entre sus paredes? ¿Será un tesoro escondido, una puerta a otra dimensión, o simplemente una casa grande? Prepárense, pónganse cómodos, agarren sus palomitas y su bebida favorita, porque hoy vamos a desentrañar este enigma juntos. Pero antes de que sigamos, un segundo, un momento, una pausa para la reflexión, y para el protocolo: si eres nuevo por aquí, te invito encarecidamente, con el corazón en la mano, a que te suscribas a nuestro canal, sí, justo ahí abajito. Esa cajita roja que te está mirando fijamente, no le tengas miedo. Haz clic en ella y únete a nuestra familia de chismosos profesionales. Activa la campanita, el campanario, la alarma, lo que quieras, para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de información jugosa, de carnaza informativa, y por supuesto, mucho entretenimiento. No te arrepentirás, prometido. Palabra de chismoso de primera categoría. Ahora sí, con la conciencia tranquila y el deber cumplido, vamos al lío. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, desde la abuela que ve novelas hasta la jovencita que lo stalkea en Instagram, es sin duda uno de los actores más cotizados del momento. Su talento, su carisma, que no se le discute, y seamos honestos, su atractivo físico, que es innegable, lo han catapultado a la fama internacional. Es como un cohete espacial, pero en lugar de combustible, usa sus abdominales para propulsarse. Pero junto con la fama, como si fuera una sombra inseparable, llegan los rumores, las especulaciones en nuestro plato favorito, y por supuesto, la curiosidad sobre su vida privada. Y es aquí donde entra en juego la famosa villa de Can Yaman, esa propiedad que ha generado tanta expectación y misterio. Es como la caja de Pandora, pero en lugar de males, guarda secretos inmobiliarios. La villa, ubicada en una zona exclusiva, no revelaremos la ubicación exacta por respeto a su privacidad, claro. No queremos que los fans acampen en su puerta con pancartas y serenatas, es una verdadera joya arquitectónica. Se dice, se comenta, se rumorea, que cuenta con todas las comodidades imaginables: piscina infinita, donde podría nadar hasta el infinito y más allá, gimnasio personal, donde seguramente esculpe aún más su ya perfecta anatomía, amplios jardines, dignos de un rey, y vistas panorámicas que quitan el aliento. Es como tener una postal viviente en tu ventana. Las fotos que han circulado por internet muestran un diseño moderno y elegante, con toques de sofisticación y minimalismo. En resumen, la casa perfecta para un galán de Hollywood, o, en este caso, de Turquía. Una mansión digna de un sultán moderno. Pero la pregunta del millón, la que nos quita el sueño, la que nos hace dar vueltas en la cama por la noche, es: ¿quién es el dueño de esta impresionante propiedad? Durante mucho tiempo se ha rumoreado que la villa pertenece al propio Can Yaman. Después de todo, con el éxito que ha cosechado, que ha sido meteórico, no sería descabellado pensar que se ha dado el capricho de adquirir una propiedad de este calibre. Es como comprarse un Ferrari después de ganar la lotería. Sin embargo, las investigaciones que hemos realizado, que han sido exhaustivas, meticulosas y dignas de un detective privado, nos han llevado a descubrir una historia un poco más compleja. Una historia que tiene más giros que una telenovela turca. Para empezar, es importante aclarar que Can Yaman no ha confirmado ni desmentido públicamente que sea el dueño de la villa. En sus entrevistas, que hemos analizado hasta la saciedad, suele evitar el tema o simplemente responde con evasivas, lo que ha contribuido a alimentar aún más el misterio. Es como jugar al escondite, pero con una mansión de por medio. Pero si analizamos la información disponible, como si fuéramos Sherlock Holmes con lupa y pipa, podemos empezar a armar el rompecabezas. Un rompecabezas que a primera vista parece imposible de resolver. En primer lugar, debemos considerar que Can Yaman ha trabajado arduamente durante muchos años para llegar a donde está hoy. Desde sus inicios en la televisión turca, cuando seguramente cobraba en liras turcas y no en euros, hasta su salto a la fama internacional, ha demostrado ser un actor talentoso y muy trabajador. Es como un artesano que ha pulido su talento con esmero y dedicación.
Sin embargo, adquirir una propiedad de este calibre requiere una inversión considerable, una suma astronómica, y es posible que Kanyaman no haya tenido los recursos necesarios para hacerlo por sí solo, al menos en el momento en que se adquirió la villa. Es como querer comprarse la Torre Eiffel con el dinero de la propina. Además, hay que tener en cuenta que Kanyaman ha colaborado con varias marcas de renombre, marcas que seguramente le pagan cifras jugosas por prestar su imagen. Esto le ha permitido obtener ingresos adicionales, una fuente de financiación extra. Sin embargo, estos ingresos probablemente no serían suficientes para cubrir el costo total de la villa, especialmente si tenemos en cuenta que también tiene otros gastos y compromisos financieros. Es como querer llenar una piscina olímpica con un vaso de agua. Entonces, ¿quién es el verdadero dueño de la villa? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante, más jugosa, más digna de un premio Pulitzer. Después de investigar a fondo, de hurgar en los registros de la propiedad como si buscáramos oro, hemos descubierto que la propiedad está registrada a nombre de una empresa. Una empresa fantasma, una empresa con nombre raro, una empresa que huele a misterio. Esta empresa, a su vez, está vinculada a un grupo de inversores que prefiere mantener el anonimato. Son como los ninjas de las finanzas, operando en las sombras. ¿Y quiénes son estos inversores? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias, un poco sospechosas, un poco como una película de espías. Se rumorea que algunos de ellos son empresarios turcos de alto perfil, magnates de la industria, millonarios con yates y jets privados, mientras que otros podrían ser inversores extranjeros interesados en el mercado inmobiliario de lujo en Turquía. Fondos de inversión, jeques árabes, oligarcas rusos, la lista es interminable. También se especula con la posibilidad de que la villa sea una especie de inversión conjunta entre Kanyaman y estos inversores, en la que él actuaría como imagen de la propiedad y quizás como socio minoritario. Es como un acuerdo de patrocinio a gran escala, donde la casa es el producto y Kanyaman es la cara. Otra teoría que ha circulado, como un rumor que se propaga como la pólvora, es que la villa pertenece a una persona muy cercana a Kanyaman, como un familiar o un amigo íntimo. Esta persona habría puesto la propiedad a disposición del actor para que la utilice como residencia habitual, ya sea de forma gratuita o a cambio de algún tipo de contraprestación. Es como tener un benefactor secreto, un ángel guardián inmobiliario. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido confirmada oficialmente. La verdad es que el misterio que rodea la villa de Kanyaman sigue siendo un enigma sin resolver. Es como buscar una aguja en un pajar, o un diamante en una mina de carbón. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta propiedad ha despertado una gran curiosidad entre sus fans y los medios de comunicación, y que seguirá siendo objeto de especulación durante mucho tiempo. Es como un culebrón que nunca termina. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Qué hay de especial en esta villa que impide revelar la identidad de su verdadero dueño? Podría ser que los inversores prefieran mantener el anonimato por razones de seguridad o privacidad. No quieren que los paparazzi los acosen ni que los secuestradores los tengan en la mira. También podría ser que haya algún tipo de acuerdo confidencial entre Kanyaman y los dueños de la propiedad que les impide revelar información sobre la misma. Un contrato de confidencialidad firmado con sangre, o quizás con tinta dorada. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el misterio que rodea la villa de Kanyaman ha contribuido a aumentar aún más el interés del público por el actor turco. Sus fans están ansiosos por descubrir la verdad sobre esta propiedad, y los medios de comunicación siguen de cerca cada uno de sus movimientos en busca de alguna pista que pueda arrojar luz sobre este enigma. Es como una persecución policial, pero en lugar de delincuentes persiguen información. Mientras tanto, Kanyaman sigue disfrutando de su éxito profesional y personal. Ha protagonizado varias series y películas de gran éxito, ha colaborado con marcas de renombre y ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Es como un rey Midas que convierte todo lo que toca en oro. Y aunque el misterio que rodea su villa siga sin resolverse, lo cierto es que su carrera está en su mejor momento. Quizás algún día Kanyaman decida revelar la verdad sobre su villa y aclarar todas las dudas que han surgido al respecto. O quizás prefiera mantener el misterio y dejar que la especulación continúe alimentando la curiosidad de sus fans. En cualquier caso, lo que es seguro es que su villa seguirá siendo un tema de conversación durante mucho tiempo. Es como un mito urbano que se transmite de generación en generación. Y hablando de misterios, déjame contarte una anécdota interesante.
Hace poco un vecino de la zona donde se encuentra la villa de Canyaman nos contactó de forma anónima. Nos escribió un correo electrónico con un seudónimo y una dirección IP encriptada. Nos contó que en varias ocasiones ha visto movimiento extraño en la propiedad, como camionetas entrando y saliendo a horas inusuales y personal de seguridad muy atento. Hombres de negro con gafas de sol y auriculares, como si fueran agentes secretos. También mencionó haber escuchado música a altas horas de la noche, pero siempre con un volumen moderado. Una melodía misteriosa que parecía provenir de otra época. Todo muy discreto, pero lo suficiente para despertar su curiosidad. ¿Será que la villa esconde algo más que una simple residencia? ¿Un laboratorio secreto, una base de operaciones de la mafia, o simplemente son los preparativos para alguna fiesta privada? El misterio continúa. En conclusión, la villa de Canyaman sigue siendo un enigma sin resolver. Aunque hemos intentado desentrañar este misterio, de remover cielo y tierra, la verdad es que la identidad del verdadero dueño de la propiedad sigue siendo un secreto bien guardado. Es como un cofre cerrado con 7 llaves. Sin embargo, hemos recopilado información valiosa que nos permite hacernos una idea de la situación y especular sobre las posibles razones detrás de este secretismo. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la villa de Canyaman ha despertado una gran curiosidad entre sus fans y los medios de comunicación, y que seguirá siendo un tema de conversación durante mucho tiempo. Es como un acertijo que nos desafía a resolverlo. Y ahora, para resumir un poquito todo lo que hemos visto hoy, para que no se les escape ningún detalle, hemos explorado el misterio de la villa de Canyaman, analizando las diferentes teorías sobre quién es el verdadero dueño de esta impresionante propiedad. Descubrimos que la propiedad está registrada a nombre de una empresa vinculada a un grupo de inversores anónimos. También analizamos las posibles razones detrás de este secretismo, como la privacidad, la seguridad o acuerdos confidenciales. Y finalmente compartimos una anécdota interesante sobre un vecino de la zona que ha presenciado movimientos extraños en la propiedad. Y bien, mis queridos espectadores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de misterio y especulación. Agradezco de corazón que me hayan acompañado hasta el final. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería nada. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué teorías tienen sobre quién es el dueño de la villa de Canyaman? ¿Creen que algún día se revelará la verdad sobre esta propiedad? Dejen sus comentarios aquí abajito, los estaré leyendo con mucha atención. Sus comentarios son mi combustible, mi inspiración, mi razón de ser. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y, por supuesto, mucho misterio. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad está ahí fuera esperando a ser descubierta.